de la XCW. En esta transmisión especial recordaremos cómo llegó la radio a México y tendremos especialistas en cada década que nos ayudarán a entender un poco cómo era el contexto de la radio durante esa época. Además, escucharemos un poco de música que nos ayudará a entender el contexto de cada época. A continuación, escucharemos a nuestra especialista de los años 20 que nos hablará de cómo se llevó a cabo la radio en México y cómo fue que llegó a este país. En los inicios del gobierno de Álvaro Obregón, algunos radioaficionados transmitían en ondas hertzianas, pero la primera transmisión oficial se llevó a cabo en la Ciudad de México el 27 de septiembre de 1921 por Adolfo Gómez Fernández, aunque algunos la atribuyen la transmisión al ingeniero Tárnava, quien transmitió el 9 de octubre en Monterrey en la estación TND. Asimismo, en 1922, los radioaficionados constituyen la Liga Nacional de Radio. En el mismo año, Sandal Hutz convence a Raúl Azcárraga Vidurreta de instalar una radio en México, cosa que se ve cristalizada hasta años después. Asimismo, se establece el carácter comercial de la radio en 1923, en donde se determina el actual horario AAA que va de las 7 a las 10, en donde no se transmiten mensajes gubernamentales. Y es para 1925 que se funda la estación CIJ, utilizada por la General Electric para transmitir su propia propaganda. Por último, la Secretaría de Educación Pública funda en 1924 la CZE, transmitiendo la toma de posesión de calles, hasta que por fin Cárdenas lo convierte en la XEE o Radio Educación. Gracias a Monse, nuestra especialista de los años 20, por esta información. A continuación, Deneb y Adriana, especialistas de los años 30, nos hablarán un poco sobre esta década. En la década de los años 30, José de la Herrán, junto con Emilio Azcárraga, instaló la radiodifusora XET, el pionero del norte en Monterrey. Paralelamente, Emilio adquirió en la RCA un transmisor de 500 watts que inauguró el 18 de septiembre con las siglas XEW que siguen hasta nuestros días. El 31 de diciembre de 1930, Pascual Ortiz Rubio declara inaugurado la XEFO, emisora del PNR que pretendía la difusión de la doctrina del partido. De 1934 a 1940, la XEFO difunde las principales realizaciones del gobierno cardenista. En 1936, Juan Lobo y Lobo ganó el primer concurso de comunicaciones, estableciendo un récord mundial. En ese mismo año, Cárdenas expide el primer reglamento de las estaciones radioeléctricas. En general, la década de los años 30 representó un gran avance para la industria del radio y un apoyo político muy importante para el PNR. Tú llegaste a saber lo que no supo en mi vida. Gracias a nuestras especialistas de los años 30. A continuación, escucharemos a Melissa e Israel que nos hablarán un poco sobre los años 40. En 1948 se instaló la XCWA creada por José de Herrán en San Luis Potosí, con lo que se convirtió en la radiodifusora más potente de ese tiempo. En 1947 se da el primer contacto radiofónico bilateral entre México y Argentina, estableciendo una marca mundial por más de 20 años. En 1946, Miguel Alemán decide entregar la concesión de la XEFO a radiodifusores privados. A partir de 1944, las dos grandes cadenas de radio que existen en México, la XEW, NBC y XEQ,
CBS, integradas en la organización Radio Programas de México S.A. para efectos administrativos, dejarán paulatinamente de fundar estaciones radiofónicas ante la posibilidad próxima de instalar estaciones de televisión. La fundación de las emisoras de radio que aparecen en los últimos 25 años se debe en su mayoría a empresarios nacionales dedicados solamente a la radio. Esta etapa representó el mayor auge y crecimiento de la radiodifusión, pero a la vez, a finales de la década, comenzó a adquirir gran impulso a la televisión, lo que frenó un poco el gran desarrollo. Bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame mucho. A continuación, y por último, escucharemos las participaciones de nuestros especialistas Ulises, Diana y Esteban, quienes nos hablarán un poco sobre los años 50. Amigos radioescuchas, como podrán darse cuenta, la radio pasó por situaciones críticas y ventajosas. Pero al llegar a los años 50, surgió el más grande de los problemas de la radio, la televisión. Un fenómeno que motivó a la radio a mantenerse en el gusto del público, a través de la programación musical, pues se le empezó a considerar como un medio de comunicación individual y de compañía. Es por eso que los programas hablados y de noticias disminuyeron y los temas que abordaba se manejaban muy superficialmente. Así es. De hecho, durante el mandato del presidente Miguel Alemán Valdés, se aprueba el decreto que fijó las normas a las que se sujetaron en su instalación y funcionamiento las estaciones de televisión. Claro, y en 1955, el presidente Ruiz Cortines entabla control gubernamental sobre las estaciones de radio y televisión, originando las primeras manifestaciones de desacuerdo por parte de los industriales de radio y televisión. El año de 1960 es importante en la historia de la radiodifusión mexicana, porque el Estado manifiesta su intención de participar por primera vez como emisor en forma reglamentada. Vaya que fue un tiempo difícil para la radio. Sin embargo, a finales de la década ocurrió algo que favoreció a la industria radiofónica. Nació el noticiero Radio 1000, Carta Blanca, el cual originó acuerdos con algunas estaciones norteamericanas. La información internacional comenzaba a tomar fuerza en la Ciudad de México, por supuesto, sin olvidar eventos de importancia nacional. Pero no crean que todo fue malo, al contrario, no cabe duda de que todo lo bien hecho se convierte en un clásico. En la radio, los programas que tuvieron éxito hace 50 años todavía se siguen escuchando y continúan recibiendo aplausos, como es el caso del programa La Tremenda Corte y la radionovela Calimán. Ahora, ¿qué les parece si recordamos alguna de las canciones de esta época para situarnos mejor en el contexto de las voces de oro? Forma de mujer, pareces una rosana, bonita y olorosa. Bonita como aquellos juguetes que yo tuve en los días infantiles de ayer. No vale nada la vida no vale nada. Tú lo dices, lo sostengo, no te vayas a cansar, no le saques, si le saco, o se acabó este cantar. Muchísimas gracias a todos nuestros especialistas. Esto es todo por nuestra parte. Sigan en sintonía de la XCW. Hasta la próxima.